Buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares. En esta mañana vamos a volver a repasar, porque yo les dije que era muy largo todo lo que está en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Nos lleva al pasado, al presente y nos tiene en el medio. ¿Por qué? Porque es mucha la palabra que hay aquí, nada más en esta parte, y es necesario que prestemos atención porque Jehová está presente y es necesario que pongamos el oído presto para lo que vamos a escuchar. Ayer le dije que cuando el Señor me mostrase sobre los 3 años y los 14 años luego, y ya el Señor me dio la respuesta sobre ello. Entonces vamos a estar viendo por qué, porque es importante, porque aquí estamos hablando ahora, vamos a hablar ahora de Abraham. Y es importante porque estas dos naciones son naciones hermanas, son pueblos que tienen su diferencia, pero son hermanos. Y es necesario que prestemos atención a lo que el Señor nos va a decir. Así que vamos a estar orando en esta mañana y que sea Dios bendiciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos en esta mañana y que Dios nos dé la revelación de su palabra. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, que en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén, Padre, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo y vamos a estar repasando para que podamos entender lo que aquí hay. Y es muy importante porque esto nos lleva desde el principio, desde el vuelto del Edén, pero también nos lleva a Abraham, y de Abraham nos lleva al conocimiento que vamos a tener hoy. Vamos a estar leyendo y dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, según alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia
revelando a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano en el Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Samaria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oí decir a aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2, el versículo 1 dice así: después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Queridos hermanos, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 3, dice que él pasó 3 años. Esos 3 años, cuando nosotros en el versículo, mira lo que dice: porque ya habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mí con contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mi padre. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de dos puntos muy distintos, pero los dos provienen de Abraham. El judaísmo, ellos leen el Antiguo Testamento, pero no se les quita el velo
¿Por qué? Porque ellos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Pero el día que ellos proclamen, acepten en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, Él se les va a revelar en su corazón, que fue lo que pasó con Pablo. Pablo fue persiguiendo la iglesia hasta que Jesucristo lo confrontó y lo cambió. Él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: yo era celoso de mi tradición, era celoso de la tradición de mis padres. Sí, pero Jesucristo lo cambió. Pero he aquí, en el versículo 18, mira lo que dice. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué pasa? Cuando él va a Jerusalén después de los 3 años, acordémonos que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, él duró con los apóstoles 3 años enseñándole. Pablo aquí había pasado 3 años doctrinándose por medio de las escrituras que se le fue revelada por nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dice al principio, que él no recibió la doctrina de hombre, ni por hombre, ni para hombre, sino que él la recibió directamente de Dios, que fue el que le reveló en su corazón la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando él se encuentra con Pedro, aquí estamos haciendo referencia de que se consiguió el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, porque a Pedro ya se le había revelado el Antiguo Pacto, y a nuestro hermano Saulo, él estaba apartado porque el Señor lo apartó y le dijo: apártamelo porque él me va a servir delante de los gentiles y de los reyes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos en presencia de las dos congregaciones, la del judaísmo y la del nuevo pacto. Aquí se están encontrando los dos, pero no era para confrontar, sino para que ellos entendiesen que el Espíritu Santo se les había dado para todas las naciones, para todo el que confesase por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que era el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver, luego lo vamos a ver en el Génesis, lo vamos a ver luego. Y mira lo que acontece. Dice que él estuvo aquí con Pedro 15 días y él se fue. Pero dice luego, después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Timoteo. ¿Qué pasa? Que él volvió a los 14 años. Cuando Abraham recibió su primer hijo, era de edad de 86 años. Él era de edad de 86 años. Pero ese era cuando recibió el hijo de Agar. Y cuando recibió la promesa del hijo de Sara, él tenía 100 años. Estamos en presencia de la promesa que se le fue dada al padre Abraham, al padre de la fe. ¿Qué pasa? Que estas dos iglesias son iglesias hermanas, pero ¿qué acontece? Que Satanás les ha llenado el corazón de diferencias. ¿Por qué? Porque desde un principio no han ido en pos de la verdad. Yo no estoy diciendo que los que les enseñaron antes no sabían, no. Les estoy diciendo que no tuvieron la revelación del Padre eterno, de Jehová de los ejércitos. Y estamos aquí en presencia, por eso es que Él lleva
a Bernabé y a Timoteo a donde estaba la congregación reunido con Pedro, porque él traía sus dos testigos que eran representación de los hijos de Abraham. Y también era representación de que cuando nuestro Señor Jesucristo fue guindado en el madero, con él fueron guindados también, crucificados, dos testigos. He allí donde está la verdadera promesa del Señor. El judaísmo proviene de Dios, el auténtico Jehová de los ejércitos, pero nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento del antiguo pacto que se le había dado en ese entonces a Abraham de que vendría el Mesías, y no lo aceptaron porque él venía a unir nuevamente con el ministerio de la reconciliación, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, les ha llenado el corazón de odio. Y es necesario que para que el velo se quite, nosotros confesemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él lo levantó de entre los muertos, y dice las Escrituras que el velo será quitado, porque ustedes salieron del mismo padre de Abraham. Que son de diferentes madres, sí, pero son del mismo padre, son dos naciones idénticas. Salieron de ambas reyes y sacerdotes para el Señor. Mira lo que dice aquí. Sí, cuando Yahvé está en el capítulo 15, cuando Yahvé le da a Abraham la promesa. Y allí vamos a encontrar, y en el capítulo 16, vamos a encontrar cuando Yahvé le dice a Abraham que tenía en ese entonces, cuando recibió el primer hijo, 86 años. Y en el capítulo 16, en el 15, cuando tenía 86. Y en el capítulo 16, cuando tenía 100 años, que le dijo que Isaac iba a nacer de Sarai. Es necesario que entendamos, hermano, que estamos en la presencia del Dios viviente, que es el que da revelaciones. Pablo y Pedro estaban dando cumplimiento a la palabra que se les había hecho revelada, porque ya Dios quitó de Pablo toda esa ira, todo ese enojo que tenía contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque se le fue revelado en su vida y se le abrieron los ojos. ¿Qué pasa cuando se le abren los ojos? Se les viene la revelación de su palabra. Por eso es que la palabra por muchos años ha permanecido oculta, porque no hemos tenido precaución de someternos a ella y de buscar la revelación que viene de Dios, y nos hemos apartado en pos de nuestras propias necesidades, podemos decir de esta manera, necesidades, para poner nuestras necesidades primero que la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que al pasar los años, siglos, pasa que la palabra no se es revelada, porque cada vez que alguien se levanta, Satanás lo quiere dañar su corazón. Y es por eso que Dios levanta reyes, levanta sacerdotes, para que gobiernen con Él, junto con Él aquí en la tierra. Queridos hermanos, es tan lindo cuando Dios te enseña y te capacita y te dice, es así. ¿Sabe? Ayer cuando yo dije, luego cuando el Señor me dé esta palabra la vamos a compartir, pero era el tiempo, es ahora. Y cuando el Señor me estaba ministrando, que me fui y me puse a leer y a escudriñar, allí pude observar la bendición del Padre.
la bendición del Dios auténtico. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a estar orando y que sea Dios que nos bendiga, que sea Dios que nos guíe y nos dé bendiciones que sobren y abunden, ¿sabe? Estamos en un tiempo donde la gracia se está haciendo manifiesto, así que aquellos que son del judaísmo son cristianos también, porque ellos estaban esperando al Mesías. No maltraten a sus hermanos, porque ellos salieron del mismo Padre y están esperando la misma promesa que ustedes. Por lo tanto, es necesario que haya reconciliación en nuestras vidas y en nuestros corazones para que Jesucristo haga en nuestras vidas, porque Él es el enviado de Jehová de los ejércitos, y cambie nuestro corazón. Vamos a estar dándole gracias a Dios por esta palabra y que sea Él que nos bendiga, ¿sabe? Es necesario adorar al Padre en todo tiempo, ¿sabe? Porque es Él y para Él que vivimos. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres tú, Señor, que estás hablando a tu pueblo y eres tú que estás encaminando, Señor, a tus naciones, a tus reyes, a tus sacerdotes, Padre amado, a tus ministros, Señor, porque aunque ellos, Padre amado, tengan, Padre Santo, la creencia, Señor, pero también están esperando, Señor, la revelación, Padre amado, de el Mesías, Padre Santo. Eres tú, Padre amado, el que haces conforme a tu voluntad y no la mía. Eres tú el que transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Eres tú, Padre amado, quien da revelaciones sobre tu palabra. Te pido, Señor, que traigas paz a esos corazones llenos de odio, llenos de rencor, donde Satanás, que el Señor lo reprenda, Señor, los ha puesto, Señor, a confrontarse, Señor. Te pido que les traigas paz, les dé sabiduría y entendimiento y que ellos puedan entender, Padre amado, que es en ti, por ti, para ti, Señor, que existimos y coexistimos, Señor. Tú nos has dado, Padre amado, una promesa, la promesa del Espíritu Santo que nos revelaría, Padre amado, todo cuanto era necesario por la verdad, Señor. Y hoy, Padre amado, estamos en presencia del Altísimo, del Soberano, del Espíritu de verdad, aquel que nos enseña a ver y a caminar en la obediencia, Padre. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, porque ellos, Padre amado, necesitan consolación, necesitan, Padre Santo, que tú, Padre amado, trates con sus corazones, con sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido que arranques de raíz toda, Señora, aquella, Padre amado, odio, rabia, rencor, toda cosa que no sea, Padre amado, de ti, Padre amado, en nuestras vidas, como el rencor, el odio, la vanidad, la idolatría, Señor, aquello, Padre amado, que no nos deja acercarnos a ti, arráncalo, Señor, porque es necesario, Padre amado, que todos, Padre amado, comparezcamos ante tu tribunal y que todos, Padre amado, nos presentemos como obreros aprobados delante de ti, Padre Santo. Gracias te damos en esta hora y que seas tú obrando con poder y con gloria, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el Dios auténtico, el soberano, el Rey, el gran yo soy. Y tú, Padre amado, vas delante de nosotros como poderoso gigante. Tú eres quien revela, Padre amado, a nuestros corazones a tu Hijo. Y eres quien nos da salvación, porque tú, Padre amado, nos has escogido para este tiempo. Y el tiempo es ya, el tiempo es ahora. Padre, te damos gracias
bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, del Dios viviente. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana, que Dios me los bendiga y que la paz del Eterno esté sobre cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga.